Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar esta edición a este pugilato que se está dando en América Latina entre varios países y también entre varios presidentes, ¿no? De hace ya bastante tiempo, que están de alguna manera dañando las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Y para hablar de ese tema vamos a conversar con Ramiro Escobar, que es un conocido periodista, columnista de La República, también escribe, como no, en el diario El País de España y, por supuesto, un analista internacional reconocido. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bueno, gracias, Ramiro, por haber aceptado esta invitación para conversar sobre lo que está pasando a nivel diplomático en América Latina, ¿no? Una situación bastante particular, ¿no? Con varios desencuentros, insultos entre jefes de Estado y varios problemas. Antes de abordar algunos casos puntuales, ¿tú recuerdas algún momento que la diplomacia en América Latina haya estado tan, pero tan conflictiva, con tantos insultos? Por lo menos en las últimas décadas, no. Un episodio que recuerdo está registrado en la historia. Yo era muy chiquito cuando eso ocurrió, pero cuando gobernaba acá Velasco y en Chile gobernaba Pinochet, hubo un roce bastante serio, ¿no? Que incluso hasta ahora se dice casi lleva a un enfrentamiento bélico entre Perú y Chile. Eso era bastante más que un enfrentamiento diplomático. Luego tuvimos una guerra de Cenepa con Ecuador en 1995. Luego rencillas ha habido. Y antes, acuérdate que hubo también el tema entre Brasil y Argentina, ¿no? Por el canal de El Beagle. canal de Beagle, que al final tuvo que intervenir el Papa Juan Pablo II, ¿no? Pero un momento como este, donde haya estas tensiones permanentes con retiro definitivo de embajadores, como es el caso de Perú, con Honduras, Colombia y México, o que haya mediado insultos como los que profirió Milei contra Petro, que generaron un incidente diplomático serio, pero que ya se han superado, o las constantes frases de López Obrador contra los presidentes de otros países, ¿no? Claro. Eso Contra la parece que propia fue Dina Boluarte, ¿no? una O característica, contra Novoa, ¿no? claro, eso Un parece que fue ecuatoriano. una característica actual, ¿no? Donde los presidentes se han metido a la bronca y están generando problemas que después sus cancillerías tienen que ver de qué manera lo arreglan, ¿no? Esa es un poco la característica de este momento, ¿no? Pero yo creo que hay algo que está ocurriendo desde hace unos pocos años y a mí me parece un error de los presidentes, ¿no? En los países latinoamericanos es el presidente el que conduce la política exterior y es la Cancillería la que le ejecuta. Eso significa que hay un trabajo en tándem entre la Cancillería y el presidente y eventualmente el Congreso. Y lo que pasa acá es que pareciera que los presidentes no están teniendo tan en cuenta la diplomacia profesional. Recuerdo que un amigo diplomático no hace mucho me decía que incidentes como los que ha habido con México, con Bolivia incluso, eran incidentes que se podían manejar mandando misiones discretas sin mayor pantalla mediática para bajar la tensión. Eso no se ha hecho. Ahora simplemente los presidentes están hablando y parece que hay cierto malestar en algunas cancillerías porque no les están dejando hacer su trabajo, ¿no? Claro, y eso tiene que ver sin duda, creo que estarás de acuerdo conmigo, que hay muchos presidentes que han llegado al poder que tienen esa característica de ser en parte populistas, ¿no? Ya sea de izquierda o derecha, radicales en sus posturas y que creen que de alguna manera pueden llevar a la diplomacia lo que son sus posturas internas, ¿no? Claro, digamos que en América Latina tienes desde un Nicolás Maduro en Venezuela que es lenguaraz, que insulta a otros presidentes o a cancilleres. Yo recuerdo que acá insultó malamente al ex canciller Roncagliolo cuando estaba en funciones. Y tienes a un Milei que no hace mucho llamó a Petro, el presidente de Colombia, asesino y terrorista en una entrevista, ¿no? Con Andrés Oppenheimer que increíblemente ese incidente, fíjate, el calibre del lenguaje se superó diplomáticamente entre ambos países, entre Colombia y Argentina, pero hay otras heridas, digamos, roces que han quedado ahí, ¿no? Y creo que no están manejándose bien en cuanto a la comunicación política, no solo la diplomacia, ojo, porque cualquier presidente tiene que hacer comunicación política interna y a nivel global y a nivel regional, entonces creo que no están manejando eso y confunden algo que creo que un presidente no va a confundir, es decir, lo que es su opinión personal y lo que piensa el conjunto o lo que debe decir, digamos, a nombre de la nación. Él no está hablando por sí solo, está hablando a nombre de su país y eso creo que algunos presidentes no lo distinguen, ¿no? Y me parece eso muy riesgoso porque provoca estos problemas, ¿no? Así es, tú lo has dicho.
¿no? Olvidan que ellos tienen un papel y que no pueden hacer como se están opinando pues de manera privada, en un café o en su familia, ¿no? Efectivamente, eso es lo que ha dicho, efectivamente se olvidan de su calidad de servidores públicos. Eso es lo que está pasando en parte, ¿no? Sí, claro, en parte, por supuesto, ¿no? Ahora, esto también seguramente tiene que ver con la polarización que se da a nivel interno, pero que también se da a nivel externo, ¿no? Con esto de hablar de comunistas todo el tiempo o de fascistas, esa polarización que se da en las políticas internas se está trasladando también a la política internacional, por lo menos en América Latina, ¿no? Sí, claro, y creo que eso además es una onda global, una onda espacial global. En todos los lugares o las regiones del mundo están suscitando ese tipo de episodios y creo que hay gente que está llegando al poder y que no controla su verbo, ¿no? Pero digamos acá es especialmente agudo, ¿no? Porque fíjate, si uno mira el panorama, tenemos por ejemplo la rencilla entre México y Ecuador por el asalto literal a la embajada de México en Ecuador, algo que es absolutamente impresentable, irracional, y eso provoca pues una distancia así obvia, ¿no? Porque es una agresión ya no verbal, sino física, ¿no? Yo recuerdo haber visto al señor Canseco, que era el encargado de negocios en la embajada mexicana, que lo tiraban al piso, ¿no? Como si fuera casi un delincuente, ¿no? Tenemos eso, tenemos nuestros problemas severos, ahora ya un poco más manejados, pero en resumen, digamos, vigentes, de no tener embajador en México, no tener embajador en Colombia y no tener embajador en Honduras, ¿no? Tenemos los insultos de Milei contra Petro, no es la primera vez que dice cosas así, la última fue esta que señalaba yo, llamarlo asesino y terrorista, ¿no? Quizás el presidente que guarda más los modales, el presidente Luis Lacalle, no recuerdo que haya tenido ese tipo de deslices, ¿no? Y de pronto Gabriel Boric ha tenido algunas palabras duras contra Perú incluso, pero finalmente se ha medido, o sea, ha sabido moderar el lenguaje, Claro. pero en los otros países Noboa prácticamente sintiéndose orgulloso, ¿no? De lo que hizo, ¿no? Entonces es increíble, y para no hablar Nicolás Maduro, que no puede con su genio y su verbo, y para lanzando invectivas a cancilleres, presidentes o a políticos de otros países. Entonces no se está haciendo serio en el ejercicio político de la presidencia, en esos países por lo menos, ¿no? Y ahí tiene que ver también el uso de las redes, ¿no? Porque hay una especie también de loquitos del Twitter, como por ejemplo Petro, el propio Milei, una especie de incontinencia tuitera, de alguna manera, claro, ahora se llama X, ¿no? Pero hacen del Twitter, o de ahora llamado X, ¿no? Y las redes, un instrumento también para, digamos, entrar, entre comillas, en trompo, ¿no? Bueno, se me ocurre que, digamos, los excesos en Twitter forman parte de esa dinámica global y parece que fuera casi un juego a ver quién es más bravo, ¿no? Y no es casual que algunos de estos insultos se hayan venido por esa vía, la vía digital y especialmente Twitter. Entonces, tengo la impresión que muchos políticos en general y personas, ¿no? No se dan cuenta que lo que ponen en la red y concretamente en Twitter es algo que tiene bastante impacto, por lo menos entre los 500 millones de personas que están en Twitter, pero también en los medios. Puede ser que alguna persona no esté en Twitter, pero sacan eso de Twitter, lo ponen en las pantallas y la bola va creciendo, va creciendo, va creciendo, y parece que no hay conciencia de que se está actuando en una red pública, no es una red personal. Eres el presidente, y el presidente tiene que agarrar no solo la compostura, sino la racionalidad en el ejercicio del poder. Ahora, hablando ya para terminar algunos casos puntuales, el tema que hay entre Venezuela y Chile es bastante serio, ¿no? Porque tiene que ver, según la Fiscalía chilena, el asesinato de este ex militar venezolano fue ordenado desde Venezuela. O sea, sería parte del gobierno venezolano que de alguna manera pues ha llevado a cabo una operación en un país extranjero y eso desde el punto de vista diplomático evidentemente es muy grave, ¿no? Bueno, eso son cosas que se ven en otro lado, como por ejemplo, En Israel Europa, es acusado sí, o en de, Europa de- de- también. También sí, se ve de por hacer eso Europa. en Irán. Los Claro, rusos son acusados de haber perpetrado algún asesinato en Reino Unido, sí. ¿no? Y acá que pasa eso donde no era habitual, ¿no? Claro, en las décadas anteriores, cuando recién comienzan las repúblicas, pasaban estas cosas. Acuérdate que Orlando Letelier, el ex canciller de Allende, fue asesinado, bueno, en Estados Unidos, no en otro país latinoamericano, pero hace tiempo que no ocurrían estas cosas. Praz, ¿te acuerdas del general chileno Praz que fue asesinado en Argentina, ¿no? Así O es, ¿no? Latina chilena también, pero esas cosas no se Entonces, en un momento particular y ahora, bueno, pareciera que podría reactivarse ese tipo de actitudes, ¿no? 3 o 4 décadas después empiezan a pasar estas cosas, pero con el agregado, además que no fue exactamente Nicolás Maduro, sino el canciller venezolano quien argumenta o dice, después se dice de que el tren de Aragua era una exageración, ¿no? Sí. Cuando claramente existe, hay libros
sobre este grupo criminal y los propios presidentes han reaccionado tomando medidas. Entonces, eso nomás ya es insultante, ¿no? Chile reaccionó frente a esa declaración del canciller venezolano. Y ahora que se produzca este episodio, ha hecho además, Francisco, que ocurra algo que habitualmente no ocurría. Digamos, los presidentes de la misma tendencia solían cuidarse entre ellos, solían ser más cautos, solían ser más gentiles. Ahora, yo creo que hay una diferencia sideral entre el personaje Boric y el personaje Maduro. Creo que hay muy poca sintonía entre ellos, se les ubica dentro del espectro de la izquierda, con matices particulares, pero creo que esto trasciende incluso el enfrentamiento o la sintonía ideológica, si es que la había, ¿no? Porque, digamos, Chile ahora ya no tiene ningún motivo para defender a Maduro, ¿no? Lula y Petro no han estado de acuerdo con el bloqueo de la candidatura de María Corina Machado en Venezuela, ¿no? Se podría pensar que iban a hacerse la vista gorda y no se han hecho la vista gorda, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo, fíjate, de Pedro Castillo cuando se argumentaba que era un gobierno que iba a dejar pasar cualquier episodio de este tipo, la Cancillería no reconoció las elecciones en Nicaragua, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en otro momento histórico digamos, los modales son muy importantes en la política y creo que quien los pierde, pierde en general y marca un derrotero diplomático del cual luego es muy complicado salir. Claro. Y ahora, como última pregunta, en este panorama, la integración en América Latina, en América del Sur, pues está bastante postergada, ¿no? Ya casi ni se habla, ¿no? Incluso Alianza del Pacífico está siendo golpeada con esta medida de México de exigir visa a los peruanos. Olvídense en lo que fue en un momento dado UNASUR, pues eso aparentemente no va a renacer. Es decir, estamos en un momento en que la integración latinoamericana pues está bastante en entredicho, ¿no? Bueno, yo creo que siempre fue un problema que haya tantos organismos, Mercosur, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, CELAC. Creo que nuestra incapacidad de integrarnos de manera mínimamente sensata se expresa en esa proliferación de organismos que es como un archipiélago, digamos, es como un archipiélago donde hay intención por acá, intención por acá, este organismo de coordinación política, este de integración económica. A veces estos organismos funcionan en base a las preferencias ideológicas de uno u otro país o al presidente que está en el momento. Entonces, efectivamente, se hace difícil la integración en un momento así o cuando las circunstancias se presentan de ese modo. Sin embargo, hay algo que probablemente cambie un poco, por lo menos en organismos de esta región, y es la ola delincuencial que hay en América Latina. Si tú recuerdas, hace como un mes o un poco más, hubo aquí en Lima una reunión de cancilleres y ministros del Interior de la Comunidad Andina para ver qué medidas conjuntas se tomaban frente a la ola criminal que hay en la región. Y no es casual que el crimen organizado se sienta mucho más en países andinos, ¿no? Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. Bueno, también en México, pero digamos, en todo caso, los cárteles mexicanos, las redes criminales mexicanas estaban actuando en estos países. Entonces, por ejemplo, yo sentí que en ese momento pareciera que la comunidad andina ha recuperado oxígeno, ¿no? Porque es ahí donde se ha concentrado el crimen organizado, Ecuador, Perú, Colombia, e incluso Bolivia, ¿no? Entonces, podría por ahí recuperar presencia de la comunidad andina, pero creo que estos problemas, estas rencillas entre los presidentes, dificultan esto. Por ejemplo, cuando AMLO López Obrador se pelea con OA, ¿no? Se está olvidando, no se tiene en cuenta que justamente hay redes criminales que conectan Ecuador con México, ¿no? Y si la pelea es tan seria como la que ha habido, entonces la posibilidad de cooperación se amengua, ¿no? Entonces parece que los presidentes, yo creo, ¿no? Hay más de un estudio de eso, son muy eurocentristas, son regímenes muy presidencialistas, ¿no? Hay lo que alguna analista política argentina llamaba caudillismos infinitos, ¿no? Entonces, eso era más en la época de Chávez, pero ahora ya no hay esa onda, digamos, de que me quedo hasta el fin del mundo, pero sí queda una actitud así como torva, como áspera, vitriólica para relacionarse, que creo que nos está haciendo daño, ¿no? Claro. Efectivamente, te agradezco, Ramiro, realmente muy interesante lo que hemos conversado. Ojalá no haya más incidentes de ese tipo y se puedan arreglar los que ya se han ocasionado. Nuevamente, Ramiro, gracias por las declaraciones. Listo, Francisco, un gusto saludarte, un abrazo y hasta pronto. Chao.